Hola, soy Alan Antich y hoy vas a aprender sobre máquinas y mecanismos para un nivel de tercero de ESO. Punto 1 del tema. Vamos a hablar sobre los elementos de las máquinas. Pero antes de empezar con el tema, es importante que sepáis algunas cosas del año pasado, ¿vale? Que recordéis un poco algunos conceptos que estudiasteis el año pasado y sin los cuales va a ser bastante complicado que podáis afrontar con garantía el estudio de este tema, ¿vale? Aquí os lo voy numerando un poco, ¿vale? Fijaos, lo primero, hay que tener claro lo que es una ecuación matemática. Una ecuación matemática, como estudiasteis el año pasado, o veis por ejemplo aquí representado, pues una combinación de letras y números. El año pasado pues estudiasteis la ecuación de primer grado y probablemente estudiaréis también la ecuación de segundo grado, ¿vale? Nos vamos a centrar ahora en la ecuación de primer grado, que simplemente pues tiene la x elevado a 1, y como ya sabéis que elevar cualquier número a 1 es dejarlo igual, pues no se suele poner el exponente 1, sino simplemente se pone la x, ¿vale? Y lo que tenéis que tener claro es cómo se despeja en una ecuación, cómo se van agrupando a un lado de la igualdad todos los términos con x y al otro lado pues los números que se van sumando, y al final pues lo único que vais a tener que hacer es despejar la x pasando el coeficiente que tenga multiplicando, dividiendo debajo. Esto es muy importante que lo tengáis claro, tanto de esta forma como si simplemente es despejar sumando o restando. Acordaros que todo lo que estaba sumando pasaba restando, lo que estaba restando pasaba sumando, lo que estaba multiplicando pasaba al otro mismo dividiendo, y lo que estaba dividiendo pasaba al otro mismo multiplicando. Esto es una cosa que tenéis que tener muy clara, ya que en todas las ecuaciones que vamos a usar en este tema, pues van a aparecer términos de este tipo, ¿vale? Van a aparecer, vamos a trabajar con la velocidad, vamos a trabajar con el tiempo, con el espacio. Tenemos que entender perfectamente cómo se despejan las ecuaciones. Eso por un lado. Después, lo que es una fracción. El concepto de fracción, de quebrado. Es decir, cuando veis un número en el numerador y abajo otro número en el denominador, pues tenéis que saber perfectamente qué relación hay entre ellos, qué representa ese cociente, esa fracción. Acordaros de la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad directa, ¿vale? Es muy importante que esos conceptos los tengáis claros. Cuando dos magnitudes, por ejemplo, eran directamente proporcionales o cuando eran inversamente proporcionales. Es importante eso, viendo las fracciones, pues uno se daba cuenta de aquello, ¿vale? Siguiente. ¿Qué es un trabajo mecánico? Bueno, pues de esto probablemente no hayáis visto nada, pero simplemente comentar que cualquier cosa que esté relacionada con movimientos, ¿vale? Pues nosotros vamos a considerar que es un trabajo mecánico. Nosotros vamos a trabajar en este tema las máquinas. Al fin y al cabo, una máquina no es más que un artefacto, un cacharro que se ha inventado pues para que nosotros apliquemos una fuerza y esa fuerza sea aprovechada en otro punto de otra forma, ¿vale? Provocando un movimiento, provocando una fuerza, provocando lo que sea. Esto no es una definición muy física, muy científica, pero quiero que relacionéis la palabra mecánico o mecánica con movimiento, ¿vale? Y después, por último, pongo aquí el concepto de periodicidad. Es importante que sepáis cuándo algo es periódico, ¿vale? ¿En qué consiste el concepto de periodicidad? Para ello, pues, por ejemplo, podéis pensar en los autobuses, ¿vale? Los autobuses que siempre, cada cierto tiempo, pasan por la parada. Si un autobús cada 15 minutos pasa por una parada, pues podríamos decir que su periodo, su periodicidad es de 15 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cada 15 minutos se repite ese movimiento, ¿vale? El autobús cada 15 minutos pasa por el mismo sitio. Sigue una trayectoria, sigue un movimiento periódico que se repite con el tiempo. Es importante que os quede claro el concepto de periodicidad. Y aquí en grande, saber despejar correctamente los miembros de una ecuación. Insisto, es muy importante y algunos de vosotros a veces pues manifiesta algún problema con esto. Entonces deberéis de repasar, coger vuestros apuntes, vuestra libreta del año pasado y repasar y tener bien claro cómo se despejan los elementos en una ecuación. Bueno, y en la introducción de este tema os pongo una imagen o una fotografía de un ciclista en una bicicleta. La bicicleta nos va a servir para, durante este tema,
pues establecer similitudes entre los tipos de movimiento, entre los mecanismos, entre las distintas partes que tiene una máquina, y vosotros lo vais a ver muy claro porque prácticamente todos vosotros seguro que alguna vez os habéis montado en una bicicleta o por lo menos habéis visto a alguien montado en bicicleta, ¿no? Ahí os pongo esta imagen y podemos en primer lugar pues comentar qué era una máquina, que lo hemos dicho anteriormente. Vuelvo a repetir la definición. Una máquina podríamos decir que es un cacharro o un artefacto mecánico que transforma un movimiento en otro diferente, ¿vale? Hay como un movimiento de entrada y de salida va a haber otro movimiento diferente. ¿Y cómo se hace esa transformación de movimiento? Pues valiéndose de una fuerza recibida, ¿vale? Es decir, en la bicicleta, por ejemplo, ¿dónde está la fuerza que recibe la máquina, la bicicleta? Aquí. El ciclista con sus pedales, ¿vale? Va haciendo aquí un movimiento que va en los pedales, pero se transmite mediante la cadena, mediante este sistema, hacia aquí atrás, hacia los piñones. Los piñones están enganchados con la rueda trasera, con lo cual el movimiento del ciclista transmite el movimiento a través de esta cadena a la rueda trasera. Esa rueda trasera, evidentemente, al moverse, hace que también se mueva la rueda delantera y que la bicicleta en conjunto avance. Por eso consideramos la bicicleta una máquina, porque estás transformando un movimiento, el movimiento de vaivén, que luego veremos cuál es ese, el movimiento de los pies del ciclista, en un movimiento diferente, que es el movimiento lineal de la bicicleta. Bueno, y siguiendo con el tema, es muy importante que os hable de este señor que estáis viendo aquí, ¿vale? Isaac Newton. Isaac Newton, vamos a tratarlo nosotros como físico, pero además de físico, este hombre fue matemático, teólogo, inventor, alquimista, hizo muchísimas cosas a lo largo de su vida. ¿Por qué nos interesa a nosotros hablar ahora de Newton? Pues fíjate, en primer lugar, porque hemos dicho antes que las máquinas van a estar relacionadas con los trabajos mecánicos, con los movimientos. Bueno, pues fue precisamente Newton la persona que sentó las bases de lo que conocemos como la mecánica clásica, la mecánica newtoniana. Y él estableció pues 3 leyes, ¿vale? 3 leyes que se conocen como las leyes de la mecánica clásica. Fijaos la primera ley, que es la que tenemos aquí, ahora mismo marcada. Nos dice lo siguiente: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que actúe sobre él una acción o causa externa, que llamamos fuerza, ¿vale? Esta primera ley se conoce también como la ley de la inercia, y viene a decirnos un poco que los cuerpos tienden a permanecer como están. Es decir, si algo está quieto, pues va a estar siempre quieto, a no ser que nosotros lo empujemos. Y que si algo se está moviendo, pues tiende a estar moviéndose siempre, a no ser que lo frenemos y le apliquemos una fuerza. Aplicado esto a las bicicletas, por ejemplo, pues podríamos llegar a la conclusión de que si una bicicleta está avanzando por una carretera llana, sin pendiente, pues la bicicleta seguiría avanzando durante muchísimo tiempo, aunque el ciclista no le diera los pedales, aunque no le aplicara una fuerza. ¿Por qué? Porque en su estado inicial, en su estado que tiene la bicicleta cuando ya la hemos visto, es que se está moviendo, ¿no? Pues seguiría moviéndose, siempre. Eso evidentemente no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque aparecen una serie de fuerzas. O sea, realmente Newton nos está diciendo que la bicicleta no estaría andando toda la vida, porque es que evidentemente van a aparecer algunas fuerzas, una fuerza en sentido contrario, que conocemos como fuerza de rozamiento. La rueda, al rozar con la carretera, va perdiendo fuerza cada vez más, y si no le diéramos nunca a los pedales, la bicicleta al final pues acabaría parándose, ¿no? Pero si no existiera el rozamiento, es decir, si no aplicáramos esa fuerza, Newton nos dice, por la ley de la inercia, que la bicicleta seguiría moviéndose eternamente. Segunda ley, nos dice aquí, la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Esta ley no es solamente la segunda ley de Newton, sino que se conoce también como la ley fundamental de la dinámica, y es una expresión matemática que estáis viendo aquí, esta de aquí. Nos dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo, fijaos, representada por la letra F, es directamente proporcional a su aceleración. Fijaos, directamente proporcional a su aceleración, es decir, si la aceleración aumenta, la fuerza aumenta, ¿vale? ¿Cómo podemos relacionar esto también con algo relacionado con las bicicletas? Por poneros un ejemplo. Pues imaginaos, un ciclista tiene una fuerza determinada, ¿vale? Si nosotros queremos que ese ciclista aumente su aceleración,
¿Cómo podríamos hacerlo? Pues el único término que nos queda aquí es la masa. Si nosotros consiguiéramos que disminuyera la masa del sistema, y en el sistema hay una bicicleta y hay un ciclista, con lo cual si conseguimos que el ciclista sea más delgado y la bicicleta pese menos, conseguiríamos que con la misma fuerza que tiene el ciclista adquiera mayor aceleración. Por eso los ciclistas suelen ser deportistas bastante delgados, muy fibrosos, y las bicicletas cada temporada o cada año van pues desarrollando nuevos materiales, nuevas tecnologías, y prácticamente todas están hechas de materiales muy poco pesados, como la fibra, como el carbono, por ejemplo, y aleaciones de este material. ¿Y por qué se hacen así? Pues por lo que hemos dicho, ¿vale? Porque Newton nos dice, en esta relación entre la fuerza que aplicamos, la masa de un objeto y la aceleración que adquiere, si disminuimos la masa, evidentemente, ¿qué pasaría allí? Dividiendo y despejamos la aceleración, pues una masa aquí en el denominador más pequeña hace que el cociente entero sea más grande, es decir, que la aceleración pues sea más grande. Nos tiene que ir sonando un poquito ya esta fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. Muy importante también la unidad. ¿En qué se mide la fuerza? Pues evidentemente se mide en Newton. Así que fijaos la importancia que tuvo esta persona en la historia de la ciencia, ¿vale? Para terminar este apartado sobre Newton, pues tenemos la tercera ley. Tercera ley de Newton que estáis viendo ahí, que se conoce como la ley o el principio de acción-reacción. ¿Qué viene a decirnos esto? ¿Vale? Pues básicamente que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, ¿vale? Este otro objeto ejerce una fuerza igual, de la misma magnitud, es decir, de la misma fuerza y dirección, pero en sentido contrario. Fijaos, vamos a verlo con una bicicleta también. Decíamos que la tercera ley de Newton, o el principio de acción y reacción, nos dice que siempre que un objeto realiza una fuerza, ¿vale?, sobre otro, en este caso, vamos a pensar en la bicicleta. Nosotros movemos los pedales y la rueda empieza a moverse. Bueno, pues la rueda, vamos a ver que ejerce una fuerza, aquí en esta línea azul se ve, al girar la rueda ejerce una fuerza sobre el suelo. Bueno, pues Newton nos dice con el principio de acción y reacción que el propio suelo ejerce una fuerza en sentido contrario a la que ejerce la bicicleta, que sería esta roja de aquí. ¿Vale? Efectivamente, la rueda ejerce una fuerza hacia allá y el suelo ejerce a su vez una fuerza hacia allá, que es la que facilita el movimiento de la bicicleta. Principio de acción y reacción, y eso lo vemos en muchísimas otras situaciones de la vida. Por ejemplo, si una persona empuja a otra de peso parecido, las dos se moverían con la misma velocidad, pero en sentido contrario, ¿vale? Este verano, por ejemplo, en las Olimpiadas, cuando una persona remaba, y veíamos las competiciones de piragüismo, una persona rema y empuja el agua con el remo en un sentido, el agua responde empujando a la piragua en el sentido opuesto y se produce el avance. Es muy importante que tengáis claro, pues básicamente, el concepto de estas tres leyes. No hay que saberse todavía fórmulas ni nada, sino simplemente entender, ¿vale? Entender estas tres cositas que hemos acabado de comentar aquí. Y bueno, pasamos al siguiente punto en el que se nos habla sobre qué son las máquinas simples y las máquinas compuestas. Pues bueno, las máquinas, que ya hemos dicho que desarrollan un trabajo mecánico, es decir, que van a producir un movimiento, se pueden clasificar en dos tipos: máquinas simples y máquinas compuestas, ¿vale? Fijaos, las máquinas simples son las más sencillas. Y nos dice que son las que tienen un único punto de apoyo. Nos pone aquí varios ejemplos, como la palanca, polea, el torno, el plano inclinado, la cuña, el tornillo y la rueda eje. Sobre todos estos ejemplos de máquinas simples haremos ejercicios en clase, ¿vale? Pero por ahora nos tiene que quedar claro que una máquina simple es aquella que tiene un único punto de apoyo. Vamos a pensar, por ejemplo, en uno de los ejemplos que nos dice el libro. La palanca. ¿Un ejemplo de palanca? Pues hay muchísimos. Pero podríamos pensar, por ejemplo, en el balancín que usan los niños pequeños y que se encuentra pues siempre en los parques infantiles, que es como una especie de plataforma que tiene en el centro un punto de apoyo y en los extremos tiene sillones. Los niños van subiendo y bajando según se van impulsando, de forma aleatoria. Primero, el de la izquierda se eleva hacia arriba, con lo cual el otro va hacia abajo y viceversa, ¿vale? El punto de apoyo está en el centro y siempre el movimiento se produce en torno a ese punto de apoyo. Eso es una máquina simple. Físicamente, ¿qué nos dice aquí vuestro libro? Pues que nos tenemos que quedar con lo siguiente. Vamos a pensar que no hay rozamiento, ¿vale? Estamos hablando de una única máquina
y que no hay rozamiento. El trabajo motor va a ser igual al trabajo resistente. Es decir, el trabajo que nosotros, digamos, hacemos o aportamos a la máquina, pues es el mismo que la máquina aprovecha. ¿Vale? Trabajo motor igual a trabajo resistente. Trabajo motor igual a trabajo resistente. Nos tiene que quedar eso muy claro. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a hablar ahora de máquinas compuestas, donde hay varias máquinas simples juntas, es decir, una máquina compuesta no deja de ser más que una agrupación de máquinas simples, pues entonces ya no va a cumplirse esto. Ya no va a cumplirse que el trabajo motor sea igual al trabajo resistente, ¿vale? Ya no va a aprovechar la máquina todo el trabajo que nosotros le vamos a dar, sino que va a desperdiciarse un poco en el rozamiento, precisamente porque esa agrupación de máquinas tienen que estar en contacto unas con otras y el roce produce rozamiento, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en un reloj. Si hoy pudierais abrir un reloj de aguja, no un reloj digital, veréis que dentro pues tiene una serie de ruedas dentadas que se conocen como engranajes. Esas ruedas están enganchadas unas con otras. Cada una tiene un diámetro diferente, según sea, pues para los minutos, para los segundos, para las horas. Cada una pues tendrá una velocidad de giro también. Que esas máquinas, que esas ruedas dentadas enganchen unas con otras, hace que se produzca un rozamiento entre ellas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que parte de la energía o del trabajo motor, ¿vale?, se está perdiendo en ese rozamiento. Simplemente quedaros con el concepto de rozamiento, que es como una forma de desperdiciar energía. Ya le daremos números y haremos algunos ejercicios. Pero es importante que veáis la diferencia entre una máquina simple y una máquina compuesta, porque en la máquina simple no vamos a hablar nunca de rozamiento, trabajo motor siempre va a ser igual al trabajo resistente, y en la máquina compuesta el trabajo motor va a ser igual al trabajo resistente, pero también va a haber algo de rozamiento. ¿Y eso en qué se va a traducir? Eso se va a traducir en que el rendimiento de una máquina compuesta va a ser siempre inferior al 100%. Pero antes de entender que el rendimiento de una máquina compuesta va a ser inferior al 100%, tenemos que entender qué quiere decir el rendimiento, el concepto de rendimiento, ¿vale? Como vais a ver mucho a lo largo de este tema, hay muchas magnitudes en física que se representan por letras griegas. En este caso esta letra se llama eta. Cuando veáis la velocidad angular, pues veréis que hay una letra que se llama omega. Cuando veamos ángulos, veréis que los ángulos se pueden representar por una letra griega que se llama phi, y que esto no suene a chino, que sepáis que esto es algo habitual, nombrar a algunas magnitudes con letras griegas. El rendimiento, que se representa por esta letra, nos dice aquí que es energía útil partido energía absorbida. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a olvidarnos ahora del 100 y todo esto. Vamos a quedarnos con este cociente de aquí. Energía útil partido energía absorbida. Abajo, energía absorbida, es decir, toda la energía que nosotros le vamos a dar a la máquina. Toda. Imaginaos que nuestra máquina en este caso es pues un destornillador. Nosotros, la energía absorbida de esa máquina va a ser pues toda la energía que nosotros somos capaces de darle a través del mango. Nosotros queremos apretar un tornillo muy fuerte y le vamos a dar una serie de julios, una serie de energía a esa máquina. Y arriba pone la energía útil, es decir, cuánta de nuestra energía, cuánta de la energía que nosotros estamos aportando a la máquina está realmente aprovechando la máquina, ¿vale? Es decir, si estamos atornillando un tornillo, cuánta de la energía que nosotros transmitimos a ese destornillador en el mango llega al final al tornillo que se está apretando en la pared a través de la máquina, ¿vale? Normalmente el rendimiento de las máquinas se quiere que sea lo más cercano al 100%, es decir, que toda la energía que nosotros le estamos entregando sea energía útil. Si la energía absorbida es igual a energía útil, un cociente donde las dos cosas son lo mismo es igual a 1. 1 por 100 quiere decir 100%, ¿vale? Que multipliquemos por 100 quiere decir que este cociente lo vamos a expresar en tanto por ciento. ¿Qué ocurre cuando la energía útil es diferente, es más pequeña a la energía absorbida? Pues que este cociente siempre va a ser menor que 1. Algo menor que 1 multiplicado por 100 siempre va a ser menor que 100. Y siempre el rendimiento de las máquinas, cuando aparece algo de rozamiento, va a ser inferior al 100%. Espero que hayáis entendido el concepto de rendimiento. Si no, os puedo poner un ejemplo también. El rendimiento se puede usar en otros contextos, como por ejemplo en el deporte. Aquí tenéis una imagen de un centro de alto rendimiento. ¿Y qué tendrá que ver esto con lo que estamos hablando? Pues tiene bastante que ver. Los centros de alto rendimiento de los deportistas suelen estar
en lugares óptimos, ¿vale? Para la práctica deportiva. En este caso, lo veis que está en Sierra Nevada. Sierra Nevada está a una altura considerable y bueno, tras una serie de estudios, pues se ha demostrado que para los deportistas viene muy bien entrenar en esas condiciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque se mejora su rendimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si ese deportista está entrenando ahí, en este sitio que estamos viendo, con esas condiciones climatológicas, con esa altura, etcétera, con esas instalaciones que tiene ahí, va a aprovechar muchísimo mejor el tiempo que otro deportista que esté entrenando en otro sitio, ¿vale? ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce que el que ha conseguido mejorar su rendimiento va a obtener mejores marcas, ha aprovechado más el tiempo que otro que a lo mejor ha empleado el mismo tiempo entrenando, pero no ha estado en un sitio con unas condiciones tan óptimas como esta y al final sus resultados no van a ser tan buenos. El que entrene en un centro de alto rendimiento va a poder mejorar su rendimiento precisamente por eso, porque allí va a poder aprovechar muchísimo más el tiempo. También vosotros, cuando estudiáis, podemos hablar del rendimiento que tenéis en vuestros estudios. Imagínate que estás estudiando, bueno, más que estudiando, que estás sentado en tu cuarto 3 horas una tarde. De esas 3 horas, puede haber alguien que realmente en las 3 horas esté haciendo ejercicio, estudiando, leyendo, etcétera. Podríamos decir que entonces, de las 3 horas que ha estado estudiando, que sería como la energía total absorbida, el tiempo total de las 3 horas, ¿qué tiempo útil has estado estudiando? Pues las 3 horas. 3 horas entre 3 horas es 1 por 100. Tu rendimiento ha sido del 100%. Sin embargo, otro compañero ha podido estar sentado 3 horas también, es decir, la energía total, el tiempo total que ha estado el estudiante sentado han sido 3 horas, pero ¿cuánto ha utilizado? Pues solamente una, porque las otras 2 horas ha estado durmiendo una siesta y mirando el móvil. Con lo cual, este cociente de aquí va a ser 1 partido por 3 y eso va a ser bastante más pequeño que 1. Al multiplicarlo por 100 va a ser bastante más pequeño que 100. El rendimiento de ese estudiante, aunque haya estado 3 horas también en su cuarto, es menor que 100. ¿Por qué? Porque ha aprovechado menos el tiempo. Nosotros en las máquinas vamos a ver cómo vamos a aprovechar la energía. En el ejemplo que acabamos de ver, hemos visto cómo el estudiante aprovecha el tiempo, o cómo el deportista aprovechaba también el tiempo y las condiciones en su estudio. Lo siguiente que vamos a ver son los componentes que tiene una máquina, ¿vale? Fijaos, 3 componentes. Primero, un motor. Segundo, un mecanismo. Y tercero, un actuador. Esos son los 3 elementos que tiene cualquier máquina. Vamos a agrandar esta imagen, por ejemplo, de una bicicleta. Fijaos, el elemento motor, pues sería los pedales. Y los pies del ciclista, por supuesto. Es decir, es la parte de la máquina donde ejercemos, donde propiciamos el movimiento, donde le aportamos energía a la máquina. Nosotros, si la bicicleta está quieta y no pedaleamos, la bicicleta no se movería nunca. Con lo cual, el elemento motor somos nosotros aquí en los pedales. Aquí nosotros empezaríamos a ejercer una fuerza. Fijaos, pon aquí F1 en el dibujo. El segundo elemento de los que están compuestos las máquinas, pone aquí que son mecanismos, ¿vale? Mecanismo. ¿Qué es un mecanismo? Fijaos en la definición que os dice vuestro libro. Los mecanismos son los dispositivos que permiten transmitir o transformar las fuerzas y los movimientos desde un elemento de entrada, que en nuestra bicicleta era el pedal, el elemento de entrada era el pedal, hasta un elemento de salida o actuador, como dice aquí también vuestro libro, donde se halla la carga que se desea desplazar. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros en nuestra bicicleta vamos a tener un elemento motor que son los pedales. Y el mecanismo va a ser ese elemento de la máquina que nos va a permitir transmitir el movimiento hasta el elemento que nosotros queremos mover, que al final nosotros queremos mover la rueda de la bicicleta. ¿Cómo transmitimos el movimiento desde los pedales hasta la rueda de la bicicleta? Pues a través de la cadena, del plato y del piñón. Y esto, efectivamente, es el mecanismo de la bicicleta. Los engranajes que hay aquí, entre el piñón, la cadena y el plato. Esto sería el mecanismo. Y es un mecanismo precisamente por esto, porque nos permite transmitir el movimiento desde el punto de entrada hasta la rueda. Y tercero, dice aquí, un elemento actuador, ¿no? Un elemento de salida, digamos, ¿no? Que es la propia rueda. La rueda se mueve, transmite su movimiento también a la rueda delantera y la bicicleta se desplaza, ¿vale? Con lo cual, aquí estamos viendo los 3 elementos que tiene una máquina. Repetimos, el elemento motor, que sería los pedales del ciclista junto con los pedales de la bicicleta, es decir, los pies del ciclista, perdón, con los pedales de la bicicleta, que se empieza a mover. Aquí aplicamos una fuerza, un mecanismo, que es la cadena, el plato y el piñón, que transmiten el movimiento de los pies y de los pedales
hacia aquí, hacia la rueda, y después el elemento de salida, que es la rueda. Al moverse la rueda, se mueve la bicicleta. Esos son los tres elementos que hay en esta máquina que hemos puesto como ejemplo, que es la bicicleta. Al igual que en la bicicleta, están en cualquier tipo de máquina. Siempre estos tres elementos. Un elemento motor, donde vamos a introducir el movimiento, donde vamos a aplicar la fuerza. Un mecanismo, que es lo que va a transmitir la fuerza hasta el punto de salida, que también se llama actuador. Siguiendo con el tema, vamos a hablar ahora de los tipos de movimientos. Hemos hablado de lo que es una máquina, qué elementos tiene, y ya sabemos que las máquinas las usamos para transmitir ciertos movimientos. Nosotros vamos a aplicar una fuerza y con esa fuerza vamos normalmente a querer mover algo. Los tipos de movimientos que nosotros nos vamos a encontrar en las máquinas son básicamente tres. En primer lugar, movimientos lineales. En segundo lugar, movimientos giratorios. Y en tercer lugar, movimientos alternativos u oscilantes. Vamos a fijarnos primero en el movimiento lineal. El movimiento lineal es el movimiento más típico y que más conocemos todos. Es el desplazamiento que se produce o que tiene un cuerpo en línea recta o en cualquier dirección. Imagínate que vas en el coche, pues el coche siempre tiene un desplazamiento lineal en una carretera normalmente, a no ser que te pusieras a dar vueltas en una rotonda, pero no es habitual. Normalmente nos desplazamos de un lugar a otro de forma lineal. En un tren, también cuando vamos en un monopatín o un ascensor que sube y baja, siempre de forma lineal, ¿vale? En un movimiento lineal nos interesa saber algunas cositas, ¿vale? Como estas que vienen aquí. En primer lugar, que hay un espacio recorrido. Nosotros nos desplazamos de un punto a otro, con lo cual recorremos un espacio. El espacio siempre lo vamos a denominar con la letra E y se mide en el sistema internacional en metros. En segundo lugar, nosotros vamos a tardar un tiempo en recorrer ese espacio. Ese tiempo lo vamos a representar por la letra T y siempre lo vamos a medir en segundos. Y tercero, como estamos en un movimiento lineal, ese espacio que nosotros recorremos en un tiempo determinado lo hacemos a una velocidad concreta, a una velocidad que llamamos velocidad lineal, que se representa por la letra V y cuya unidad es metros partido por segundo. Metros porque el espacio se mide en metros y segundos porque el tiempo se mide en segundos, ¿vale? Esta fórmula que os acordéis muy bien. Movimientos lineales, pues por ejemplo aquí en la bicicleta tendríamos un movimiento lineal en lo que es el desplazamiento del sistema completo de la bicicleta, no en los pedales y no en las ruedas, que aquí tendrá otro tipo de movimiento, pero sí el desplazamiento de la bicicleta lo podríamos considerar como un movimiento lineal. En segundo lugar, tenemos lo que es el movimiento giratorio, lo tenemos aquí. Básicamente es un movimiento que sigue una trayectoria circular. Por ejemplo, una noria. Si nos montamos en una noria, nosotros no nos desplazaríamos en línea recta a ningún sitio, sino que estaríamos siempre girando en torno a una posición de equilibrio, a ese centro de la noria. Ese desplazamiento que sigue esa trayectoria circular, pues se conoce como un movimiento giratorio, ¿vale? En un movimiento giratorio es importante que tengamos en cuenta las magnitudes que describen este movimiento, porque claro, como nos estamos moviendo, cambiamos de espacio. Es decir, cambiamos de posición. No es lo mismo estar en la parte de arriba de la noria que estar en la parte de abajo, que estar en la parte del centro, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a tener una variación en el espacio, pero esa variación la vamos a relacionar con los ángulos, más que con los metros, ¿vale? O con el espacio recorrido. Entonces, es importante que ya escuchéis hablar de lo que son los radianes. Me habéis comentado que el año pasado no estudiasteis cómo se mide un ángulo en radianes, ¿no? Simplemente estudiasteis que los ángulos pues se miden en grados. Pues bien, lo único que tenéis que saber de los radianes es que simplemente es otra forma de medir los grados, otra forma de hablar de los ángulos, perdón. Aquí tenéis pues un poquito lo que sería la definición matemática de radián. Fijaos que básicamente lo que os viene a decir es que un radián sería un ángulo que abarca un arco, fijaos este arco de aquí, y este arco es igual a la longitud del radio. Esto sería la definición matemática de radián. Vamos a ver en este otro dibujito de aquí qué relación hay entre los grados y los radianes. Pues bien, vosotros que estáis acostumbrados a hablar de ángulos en grados, tenéis que también empezar a acostumbrar a hablar de los ángulos en radianes. En primer lugar, un ángulo completo, una vuelta completa, decíamos que tenía 360 grados. Bueno, pues si hablamos de radianes, una vuelta completa, un ángulo de 360 grados es igual a 2pi radianes. De ahí podemos ya sacar
Pues las diferentes equivalencias. Evidentemente, si una vuelta completa, 360, son 2pi, pues media vuelta, es decir, 180 grados, serían la mitad de 2pi, pi. El ángulo de 90 grados sería la mitad de pi, que son pi medios, ¿vale? Y el ángulo de 270 grados, pues serán 3 pi cuartos. Que os vaya sonando, simplemente. El número pi va a aparecer muchísimo, ¿vale? Siempre que veamos el número pi cuando estamos hablando de ángulos, tenéis que saber de forma consciente que los ángulos siempre van a estar en radianes. Normalmente lo usaréis en matemáticas en grados, pero solo en matemáticas. Siempre que habléis de ángulos en física, por ejemplo, siempre se usan radianes, porque es la unidad del sistema internacional para hablar de ángulos en física. Fijaos lo que os dice aquí. El ángulo girado, que se expresa en radianes, se representa por una letra griega, como yo he dicho antes, en este caso la letra phi, y representa el espacio o ángulo girado, con lo cual vamos a hablar también de una velocidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos girando en una noria, pues nos movemos a una velocidad. Esa velocidad no va a ser una velocidad lineal, como hemos hablado antes, sino que va a ser una velocidad angular, porque lo que nosotros estamos avanzando son ángulos. Nosotros nos estamos moviendo modificando el ángulo en el que estamos, con lo cual la velocidad no va a ser espacio partido tiempo, sino va a ser ángulo partido tiempo, y la velocidad no va a ser velocidad lineal v, sino que la velocidad angular se conoce como omega, que es otra letra griega, igual al ángulo en radianes partido tiempo, con lo cual la velocidad angular es radianes partido segundo. Hay otra forma de hablar de velocidad de giro, diferente a la velocidad angular, y es las revoluciones por minuto. Velocidad de giro o revoluciones por minuto o vueltas por minuto. Si tenéis algún tocadiscos en casa de vuestros padres, veréis que ese disco puede girar a 2 revoluciones por minuto diferentes. Puede tener 2 velocidades de giro diferentes. Creo que una era 45 revoluciones por minuto, 45 vueltas por minuto, y la otra 33 vueltas por minuto, ¿vale? Por eso esto también os puede sonar. ¿Cuál es la expresión matemática? Pues aquí lo tenemos, las vueltas por minuto, la velocidad de giro sería igual a la velocidad angular por 60 partido 2pi, ¿vale? Ahora mismo no hace falta que os aprendáis de memoria la ecuación, pero sí que la vayáis copiando en vuestro cuaderno. Hemos visto antes la velocidad lineal, hemos visto también la fuerza igual a masa por aceleración, la ley de Newton. Todas esas formulitas deberíais de ir copiándolo en algún formulario en vuestra libreta. Y llegamos ya al tercer tipo de movimiento, ¿vale? Tercer tipo de movimiento, que va a ser el movimiento alternativo u oscilante. Para ello vamos a ver un poco esto que tenemos aquí, ¿vale? Fijaos, imaginaos que esto podría ser, pues, el pedal de una bicicleta, ¿vale? Que gira con un movimiento circular. Fijaos que esto está unido mediante una biela, ¿vale? El émbolo está unido mediante una biela a esta manivela. Con lo cual vamos a intentar entender qué movimiento va a tener el émbolo. Pues si la manivela gira de forma circular, este movimiento circular se va a transmitir mediante la biela a este émbolo, que va a estar continuamente haciendo esto. Movimiento lineal, ¿vale? Es decir, movimiento lineal de vaivén. Este es el tercer tipo de movimiento que vamos a ver. El movimiento de vaivén. Siempre en torno a una posición de equilibrio, que es el centro, el émbolo va a estar derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Cuánto se va a mover? Pues evidentemente depende de la longitud de la manivela. Si la manivela fuera muy larga, este desplazamiento sería muy largo, ¿vale? Con lo cual, lo que es la carrera del émbolo, fijaos cómo por aquí aparece ese concepto, la carrera del émbolo, ¿vale? Pone aquí que es 2 veces el radio, 2 veces el radio o longitud de la manivela. Importante que entendáis qué movimiento se produce en el émbolo, que es un movimiento de vaivén, siempre continuamente así. El movimiento que va a haber aquí es un movimiento de vaivén, mientras que el movimiento que va a haber en la manivela es un movimiento circular. Y para ir terminando con los tipos de movimientos, y en el caso que nos ocupa, con la velocidad lineal y la velocidad angular, podemos ver una expresión muy interesante, y es esta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en una rueda, que ya hemos dicho que tiene movimiento circular, con lo cual tiene una velocidad angular, hay una relación entre la velocidad angular o velocidad de giro y la velocidad lineal correspondiente. Fijaos, dice aquí, en una rueda la relación entre la velocidad lineal v y la velocidad angular omega es la siguiente. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio de la rueda.
Listo, ¿vale? Hay una relación. Si multiplicamos por el radio la velocidad angular, nos va a dar como resultado la velocidad lineal, siendo r el radio de la rueda. Si nosotros sustituimos la velocidad angular por la expresión que hemos visto anteriormente, pues podemos poner en relación la velocidad lineal con las vueltas por minuto, ¿vale? Fijaos, la velocidad lineal sería igual a pi por el diámetro de la rueda, por el número de vueltas por minuto, partido por 60. Esta ecuación también es importante que la vayáis anotando, pero lo importante que tenéis que sacar de esta transparencia entera es que hay una relación entre la velocidad de giro, omega, y la velocidad lineal. Conociendo la velocidad a la que gira una rueda y el radio de la rueda, podemos conocer la velocidad lineal. Son dos tipos de velocidades diferentes. Recordadlo, la velocidad angular está asociada al giro, ¿vale? Y la velocidad lineal está asociada a un desplazamiento. Y para terminar esta introducción al tema de máquinas y mecanismos, vamos a hablar un poco sobre este cuadro que aparece también en vuestro libro, donde se habla de las diferentes magnitudes usadas en máquinas y mecanismos. Algunas ya las hemos visto y otras ni siquiera las vamos a ver y a profundizar mucho porque os van a confundir. Pero bueno, empezamos por la fuerza. Eso ya lo hemos hablado antes, ¿vale? Y podríamos definirlo como el empuje para modificar el movimiento de un cuerpo o para deformarlo. Es decir, algo que esté quieto lo pondremos en movimiento aplicándole una fuerza o lo podremos deformar aplicándole una fuerza, como podríamos hacer, por ejemplo, con la plastilina, que no la vamos a mover a lo mejor, pero si la rozamos con un dedo, pues podemos deformarla. Hemos aplicado una fuerza. La fórmula ya la hemos hablado antes, fuerza igual a masa por la aceleración, y en su unidad pues es el Newton. Yo creo que esta es la fórmula más importante de este tema y deberíais de conocerla y tenerla clara para el próximo día, ¿vale? La aceleración. ¿En qué se mide la aceleración? En metros partidos segundo cuadrado. También esta es la unidad en el Sistema Internacional de la Aceleración. La masa, como ya sabéis, siempre en kilogramos y la fuerza en newton. Después hablo aquí del momento de una fuerza. No vamos a profundizar ahora mismo en el momento de una fuerza, porque si acabáis de conocer prácticamente lo que es la fuerza, el momento de una fuerza os va a confundir un poco, ¿vale? Entonces simplemente vamos a leer este segundo párrafo de aquí, que nos dice que las fuerzas provocan desplazamientos. Es decir, hemos hablado antes que nosotros aplicamos una fuerza y al final lo que hacemos es provocar un movimiento de algo, un desplazamiento. Sin embargo, los momentos provocan rotaciones. Ya hablaremos de eso, pero que nos quede un poco, se nos quede esa pregunta en la mente, ¿no? Las fuerzas, desplazamiento y los momentos, rotaciones. Es decir, estará relacionado el momento de una fuerza con el giro de un volante, por ejemplo, o con el giro de un manillar de una bicicleta, por ejemplo, ¿vale? Ya que estábamos hablando de las bicicletas, pues que nos suene un poco que el desplazamiento de la bicicleta está asociado a la fuerza y la rotación, que podríamos hablar de la rotación de su manillar, por ejemplo, al momento de una fuerza. Ya veremos lo que es el momento. La potencia mecánica, nos lo vamos a saltar también ahora mismo, ¿vale? Lo que es su fórmula y demás. Simplemente que sepáis que la potencia se mide en vatios. La potencia la vamos a trabajar este año en otros temas, también como por ejemplo el tema de la electricidad. Y la potencia pues aparecerá también esta unidad, el vatio. Entonces, que nos suene simplemente que la potencia se mide en vatios y se representa por la letra P. No vamos a entrar en valorar esta fórmula ahora mismo, lo veremos en clase y la demostraremos. Este punto de aquí sí es muy importante y es con el que vamos a terminar, porque el rendimiento que habla aquí abajo ya lo hemos comentado antes. Entonces, la energía mecánica. Bien, hemos hablado de máquinas que hacen un trabajo mecánico y los objetos tienen una energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? Pues bueno, vamos a ver que la energía mecánica, que aparece aquí su expresión, tiene dos componentes, ¿vale? Y aquí os lo explica perfectamente. Dice, los objetos en movimiento tienen energía cinética, con lo cual la primera componente de la energía mecánica es la energía cinética y es debida al movimiento. Eso quiere decir que un objeto que esté quieto no tiene energía cinética. Por otro lado, hay otra energía ahí, que dice aquí, los que están situados a una determinada altura tienen energía potencial. La energía potencial es debida a la altura. La energía cinética debida a la velocidad, la energía potencial debida a la altura. Si el objeto está situado en el suelo, a una altura igual a 0, no tiene energía potencial. Igual que si un objeto está
quieto, su velocidad es igual a cero, no tiene energía cinética. Las expresiones matemáticas, aquí la tenéis. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Estamos hablando de un balón, pues la energía cinética que tiene un balón en movimiento es un medio de lo que pesa el balón por la velocidad que tiene el balón al cuadrado. Y la energía potencial es el producto de la masa por la gravedad por la altura. Tanto, fijaos en el último término de cada expresión de energía, la velocidad y la altura. Si alguno de los dos vale cero, la expresión en concreto valdría cero. Si la velocidad vale cero, pues la energía cinética valdría cero. Si la altura vale cero, la energía potencial valdría cero. ¿En qué se mide la energía? Se mide en julio, ¿vale? Yo creo que ahora mismo con eso, con la expresión de la energía mecánica como composición de energía cinética y potencial, podríamos quedarnos, podríamos terminar esta primera introducción a lo que son las máquinas. Aquí abajo habla del rendimiento, que ya lo hemos comentado anteriormente, y es importante que conozcáis el concepto. ¿Qué es importante de todo esto que hemos visto en este ratillo? Pues las unidades, sobre todo las unidades y las magnitudes, los elementos de las máquinas, lo que hemos visto, ¿vale? Yo apuntaría en vuestra libreta las diferentes ecuaciones que hemos ido viendo a lo largo de estas transparencias y la definición de máquina y los elementos que tiene una máquina. Seguiremos profundizando con esto en las siguientes clases.